Hay historias que te cuentan y piensas, bueno, será exageración. Y luego están las que tienen un informe policial, con un número de expediente, con firmas, con agentes que salieron de una casa y nunca volvieron a hablar igual. Esta es la historia del expediente Vallecas. No es una película de Paco Plaza, aunque la hiciera. Es lo que le pasó a una familia en el barrio de Vallecas, en Madrid, allá por el año 91. Una chica juega a la Ouija, una chica muere y lo que vino después, bueno, lo que vino después hizo que la policía tuviera que documentar que un crucifijo se había arrancado solo de la pared. Y no, no es broma. Si te gusta el terror de verdad, el que no necesita jumpscares, siéntate, porque esto es el expediente Vallecas. Era el año 1991, Instituto Galileo Galilei, en Vallecas. Una chica de 17 años llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro. Monja no era, pero como cualquier adolescente le picaba la curiosidad y una tarde, después de clases, con un grupo de amigas decidieron hacer algo prohibido, jugar la Ouija. No era la Ouija de las películas de Hollywood, no. Era una de esas tablas de madera baratas que venden en los chinos, con el corazoncito y el sol. Pero para ellas era real. Querían contactar con un espíritu, hacer la típica broma de colegio. Y entonces la profesora las pilló, las riñó, las echó de clase, les dijo que eso era una estupidez y la sesión se interrumpió. Se cortó la comunicación. Y aquí empieza lo raro. Según contó la familia, esa misma noche Estefanía empezó a comportarse de forma extraña. Decía que veía sombras, que alguien la llamaba desde el armario y lo peor, empezó a tener ataques de catalepsia. Catalepsia. Imagina que tu cuerpo se queda tieso, rígido, no puedes moverte, pero estás consciente. Ves, oyes, sientes, pero no puedes ni parpadear. Y Estefanía sufría esos ataques cada noche. Sus padres la llevaron al médico, le hicieron pruebas de todo, pero los médicos simplemente no encontraban nada. Decían que era estrés, que eran nervios, que era un adolescente. Pero la madre Concepción no se lo creía. Ella sabía lo que había pasado en este instituto. Su hija no había jugado a la Ouija, su hija había abierto una puerta. El 14 de julio de 1991. Esa noche Estefanía se fue a dormir. Su madre la arropó, la besó en la frente y apagó la luz. Todo parecía normal, pero a las 2 de la madrugada Concepción se despertó con un ruido. Fue al cuarto de su hija y la encontró mirando al techo. Ojos abiertos, manos temblorosas y no respiraba. La madre gritó. El padre intentó reanimarla. Llamaron a urgencias y la llevaron al hospital Gregorio Marañón, pero ya era tarde. Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 17 años, había muerto. La autopsia no dio explicación. No había lesiones, no había veneno, no había enfermedad. Los forenses lo llamaron muerte súbita y sospechosa. Pero la familia sabía lo que realmente había pasado. Estefanía no había muerto de un infarto. Estefanía había sido atacada por algo. Y entonces empezaron los fenómenos. Los padres de Estefanía empezaron a notar cosas raras en la casa. Puertas que se abrían solas, cuadros que caían. La radio se encendía a todo volumen en mitad de la noche. Pero lo que más les aterraba era una cosa, las fotos de Estefanía. Sí, las fotos. De repente, sin motivo, las caras de Estefanía empezaban a quemarse, como si alguien o algo estuviera marcando su rostro. La madre se volvió loca, los hermanos Ricardo y Maximiliano no querían dormir en casa. Y el padre, bueno, el padre rezaba todo el día. Pero un día pasó algo que cambió todo. Ricardo, el hermano mayor, estaba en la cocina, oyó un ruido en el salón y fue a mirar. Y vio que un armario pesado se movía solo. Sí, un armario de roble macizo. Pero no se movía un poco, no, se movía como si alguien lo empujaba desde adentro. Y la puerta se abrió de golpe. Los padres llamaron a un cura.
El cura vino, bendijo la casa y se fue pálido. Dijo que no podía hacer nada. Y entonces, el 27 de noviembre de 1992, tuvieron que llamar a la policía. Los agentes llegaron sobre las 11 de la noche. Eran 4 policías, entre ellos el inspector José Pedro Negri. Negri era un tipo serio, llevaba 20 años en el cuerpo, había visto de todo, muertes, peleas, robos, pero aquella noche, él mismo lo dijo, vio cosas que no podía explicar. Los agentes declararon que al entrar en la casa notaron un frío extraño. No era el frío del invierno, era un frío que, según ellos, se pegaba a los huesos. Y entonces vieron la mesa de la ouija. Estaba en el salón, cubierta con un paño blanco. La madre les dijo que no la tocaran, pero lo más escalofriante vino después. De repente, el armario que los hermanos habían visto moverse antes, se movió de nuevo. Y delante de los policías, la puerta se abrió con violencia. El inspector Negri lo anotó en su informe. Textualmente escribió: el armario se abrió con una fuerza anormal. Pero eso no fue lo único. En el cuarto de Estefanía, los policías encontraron un crucifijo. Pero no estaba en la pared, estaba en el suelo, doblado, como si alguien lo hubiera arrancado de un tirón. Y al recogerlo, vieron las marcas. 3 marcas de garras, como si una mano de 3 dedos hubiera apretado el metal. El informe de Negri es el único documento oficial en España que recoge fenómenos paranormales. Está sellado, firmado y guardado en los archivos policiales. Pero no fue suficiente. La familia pidió un exorcismo, aunque la iglesia se lo denegó. El inspector Negri, años después, antes de morir, dijo una frase que hiela la sangre. Dijo: yo no sé qué había allí, pero había algo. Y aquí llega lo complicado, porque si esta historia hubiera terminado así, sería la historia de un poltergeist, pero no. 30 años después, los hermanos de Estefanía, Ricardo y Maximiliano, rompieron su silencio y contaron lo que realmente pasó. Contaron que su hermana tenía ataques epilépticos, que su madre, sumida en una depresión profunda, creó una narrativa sobrenatural para lidiar con la culpa, que muchos fenómenos fueron montados. De hecho, en la noche de la visita policial, Ricardo admitió que lanzó una piedra desde la terraza para que los policías pensaran que había algo paranormal. Y el crucifijo, las manchas marrones, todo formaba parte de una escenografía del dolor. Pero entonces, ¿por qué el inspector Negri sigue diciendo que vio cosas que no podía explicar? ¿Por qué antes de morir aseguró que aquel armario no podía abrirse solo? Los escépticos dicen que todo fue una farsa. Los creyentes dicen que los hermanos mintieron para quitarse el estigma. Y la madre Concepción, nunca ha hablado. Solo ha dicho una cosa: ahí había algo, y no era mi hija. ¿Y tú, amigo, qué crees? Porque el expediente Vallecas no es una historia de fantasmas, es una historia de duelo, de fe, de sugestión y de un informe policial que todavía hoy nadie sabe muy bien qué hacer con él. Lo que pasó en esa casa, bueno, la verdad probablemente se la llevó la tumba a Estefanía con solo 17 años. Pero hay algo que me sigue dando escalofríos. ¿Por qué la policía después de esa noche jamás volvió a hablar de ello? Y hasta aquí el expediente Vallecas. Si te ha gustado este viaje al terror real, dale like, suscríbete, que cada semana tenemos una historia nueva. Déjame en comentarios qué crees que pasó en esta casa, si fue un montaje o fue una realidad. Nos vemos en el próximo caso y recuerda, si juegas a la ouija no interrumpas la sesión.